Adelante, Santiago. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, me presento, mi nombre es Santiago Fernández, yo soy director de Planeación Urbana y de Planeación Urbana en ITDP, y estoy aquí para comentarles el tema de accesibilidad, ¿no? ¿Qué es? Me gustaría discutir con ustedes qué es, cómo se puede medir, por qué es distinto de la movilidad. Después hablar un poquito de qué está sucediendo con este concepto en la Ciudad de México, cómo estamos moviéndonos hacia una ciudad más accesible o menos accesible, las tendencias sustentables, ¿no? Finalmente hacer un ligue con el tema de la pandemia, que me parece que es el tema que ahorita todos tenemos muy presente. Bueno, ¿qué es la accesibilidad urbana? Lo primero que me gustaría decir es que es un tema un poco distinto de la accesibilidad universal, que se refiere específicamente a las personas con alguna discapacidad y su facilidad para desplazarse. El tema de accesibilidad urbana es un poquito más amplio y se refiere como una facilidad o una capacidad para alcanzar las oportunidades distribuidas en el espacio o en la ciudad. Otra definición que también se me hace muy apropiada es el potencial de interacción, es el potencial para que todos accesemos un mismo espacio y podamos ocuparlo al mismo tiempo y en ese espacio poder compartir, poder intercambiar. La accesibilidad urbana en realidad la podemos entender desde algunos elementos básicos, ¿no? Por un lado tenemos la infraestructura de transporte, por ejemplo, que es uno de los elementos principales que nos ayuda a conectar los diferentes orígenes y destinos, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están ubicados los empleos, los parques, las clínicas, las escuelas y todas esas oportunidades que nosotros queremos accesar? Por otro lado, está su espejo, que es el uso del suelo y dónde están realmente ubicados estos destinos a los que nos estamos refiriendo y que realmente estamos queriendo llegar. ¿Están cerca? ¿Están juntos? ¿Son próximos? ¿O no? ¿Son distantes? Y a esto hay al final del día estos elementos están relacionados a través de un elemento también fundamental, que son las características individuales de las personas. Yo tengo la facilidad, por ejemplo, para tener un auto, mi nivel socioeconómico, tengo la facilidad para desplazarme de manera fácil, como quizás algunas personas con movilidad reducida no pudieran tener. Y también pudiéramos hablar de los componentes, obviamente esto no es una descripción exhaustiva, pero también el componente temporal, por supuesto que es importante, ¿no? Todos tenemos 24 horas al día, hay horarios de cierre, de apertura, y todo eso limita realmente nuestro potencial para llegar a donde queremos ir. Entonces, aquí es donde surge la primera diferencia con el tema de la movilidad, a través de la pregunta, ¿nosotros nos queremos mover realmente? ¿O realmente lo que queremos hacer es accesar? ¿Nos moveríamos si no tuviéramos que hacerlo? ¿O qué tal si pudiéramos quedarnos en casa y recibir todo de Amazon o de algún otro servicio? Lo haríamos. Creo que justamente en esta pandemia esta pregunta también se hace muy relevante. Estos elementos, como les decía, en realidad están operando en un sistema complejo que se afectan entre sí, ¿no? Para poner algún ejemplo, el componente de transporte, por supuesto que afecta nuestra capacidad para desarrollar o ubicarnos en algún lugar, ¿no? Si en realidad tomamos una decisión de ubicación a comprar una casa, considerando también el transporte, considerando el componente temporal, las características individuales, y existe mucha investigación en cómo cada uno de estos elementos se afectan entre sí. Entonces, remitiéndome un poco también a la presentación ahorita de Francisco, él hablaba, ¿no?, de cómo las ciudades han seguido diferentes modelos, muchos de estos modelos, por supuesto, que han sido también afectados por las condiciones de pandemia o de algunos desastres o riesgos naturales. Partiendo desde esa descripción, yo podría decir que a partir del siglo XIX-XX, por supuesto con la influencia de Le Corbusier y digamos, los modernistas, ¿no?, que tuvieron una gran influencia en cómo seguimos hoy en día construyendo las ciudades, podríamos decir que las ciudades fueron planeadas durante gran parte del siglo XX con un enfoque de transporte. Esto quiere decir que, pues, el objetivo de los planeadores y de los tomadores de decisión se centraba en mejorar la velocidad y la capacidad, y cómo hacían esto, pues cada vez más vías, más anchas, segundos pisos, tratar cada vez de hacer vías con menos obstáculos, y eso fue realmente el modelo en el que quizás algunos países continuamos. Sin embargo, a finales del siglo XX comenzamos a ver un cambio de paradigma en el cual la narrativa cambió de transportarse a la movilidad, y en este paradigma cambió un poco el enfoque a las personas. Es decir, nos dimos cuenta que lo que queríamos mover no eran vehículos, sino personas.
Entonces cambió el enfoque, empezamos a considerar otros modos de transporte, como el transporte público, la caminata, la bicicleta, y modos que no necesariamente eran el automóvil privado. Ahora podríamos decir que necesitamos entrar en un nuevo paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Que la movilidad sigue siendo un concepto quizás un poco limitado, ¿no? Como les decía, quizás no nos queremos mover, lo que queremos es accesar. Y en este concepto nos permite integrar otras dimensiones que frecuentemente pensábamos que estaban desconectadas de los planeadores de transporte, ¿no? Como puede ser la ubicación de las cosas, dónde localiza la vivienda, y etcétera. Entonces, la accesibilidad urbana la podríamos entender como una intersección de diferentes áreas de política pública que hasta el momento considerábamos separadas, ¿no? Por un lado teníamos una secretaría, un ministerio de transporte, ¿no? Enfocado puramente en facilitar la movilidad de los bienes y los servicios de las personas. Por otro lado teníamos la planeación espacial, planeadores espaciales, arquitectos, muchas veces urbanistas, pensando simplemente en la forma urbana, dónde ubicar la vivienda. Y por otro lado teníamos quizás a los economistas, antropólogos, pensando en el desarrollo social. Y en estas intersecciones donde el concepto de accesibilidad es muy interesante porque deja muy claro cómo todos estos elementos en realidad están ligados. Me parece que a través del concepto de accesibilidad urbana se hace muy patente las contribuciones que pueden hacer distintas disciplinas al tema de la planeación espacial y de la planeación de transporte. Muchas veces, como les decía, no hemos hecho estos ligues en la planeación de las ciudades y, por supuesto, y eso ha tenido ciertos costos, ¿no? Entonces, para poner algunos ejemplos, me parece que, por ejemplo, esta narrativa se liga muy bien con los economistas, hablan del desarrollo económico y hablan de incrementar las capacidades y oportunidades de las personas para desarrollarse. Bueno, es claro que esa capacidad de accesibilidad espacial es un elemento clave. Otro ejemplo puede ser a través de la sociología y el derecho a la ciudad, que se utiliza mucho en esa ciencia social, o las ciencias ambientales, ¿no? Que también están hablando de cómo tenemos que maximizar nuestro bienestar, pero considerando que hay una capacidad de carga en el planeta y que hay una necesidad de no afectar que las siguientes generaciones al menos disfruten de ese mismo nivel. Y también otras disciplinas, como pueden ser las finanzas, ¿no? Frecuentemente tampoco pensábamos en cómo el sistema financiero incide en garantizar que las personas puedan acceder a una vivienda digna, bien ubicada, bien conectada, y por supuesto, ¿no? Las disciplinas que sí consideramos muy ligadas a este tema, como puede ser la arquitectura, el diseño urbano o la planeación. Me gustaría abordar este tema más específicamente a través de dos elementos fundamentales de la accesibilidad, que son, por un lado, el sistema de transporte y, por otro lado, el uso de suelo. Este sistema, como les decía, opera en conjunto de una manera muy clara y en conjunto nos permiten entender cómo en realidad esta accesibilidad es un potencial para llegar a satisfacer estas necesidades que tenemos. ¿Cómo se pudiera entonces medir esta accesibilidad? Este es un ejemplo de una isócrona. Una isócrona quiere decir ese polígono en el cual delimita con un tiempo específico el área que yo puedo cubrir, digamos. Este concepto de anillos de oportunidad se me hace muy apropiado porque es a través como de estos anillos el espacio en el que yo me puedo desarrollar. Este espacio, por supuesto, está limitado por la red de transporte, por el modo que yo estoy utilizando. Como pueden ver en la imagen, si yo me muevo a pie, estos son isócronas de 15 minutos, puedo acceder, ¿no? Los destinos que se encuentran dentro de este polígono. Si pudiera subirme en una bicicleta, esta accesibilidad se expande mucho porque tengo más velocidad, tengo más capacidad para acceder a más destinos. Y finalmente el transporte público, ¿no? Que también expande mi oportunidad más allá de los límites que me da mi movilidad personal. Si contamos entonces cuántos son estos destinos que puedo acceder dentro de este tiempo ilimitado, podemos empezar a tener, de cierta forma, algunas medidas de accesibilidad. Este es también un esquema de cómo pudiéramos fácilmente generar indicadores para medir cómo se está desempeñando una zona en específico a través de medidas de accesibilidad. Como pueden ver, para darles un ejemplo, ¿no? En 10 minutos, si yo estoy en el punto azul y quiero acceder que digamos que los puntos rojos son escuelas, mi accesibilidad en 10 minutos pues es 0 escuelas, mientras que si mi capacidad de trasladarme es de 30 minutos, pues mi accesibilidad sería de 3. Entonces es un indicador que por supuesto que tiene limitaciones y hay que ser ¿no? abierto con ellas, y nos da una idea de cómo están ligados estos dos elementos.
¿Cómo introducir el tema de accesibilidad urbana a las políticas públicas? Bueno, me parece que Francisco también lo mencionaba muy bien. Este es un tema que ya se está de alguna forma insertando en las políticas públicas, empezando, por supuesto, en países desarrollados, que son los que generalmente van a la vanguardia en temas de planeación urbana. Hay dos casos que a mí se me hacen, bueno, hay tres casos, por supuesto, de París, es muy importante, pero no es el único y no fue el primero, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, el área de la región de Sydney tiene en su plan regional ya objetivos de accesibilidad. ¿Y a qué se refieren estos objetivos? Ellos proponen que para 2040 2/3 de los residentes tienen que estar a menos de 30 minutos de los centros de trabajo, trasladándose en modos de transporte sustentable. También Singapur, que es la imagen aquí de la derecha, tiene un plan con objetivos de accesibilidad. Ellos se propusieron desde el año pasado generar vecindarios de 20 minutos y convertirse en una ciudad de 45 minutos. Entonces estamos viendo cómo ellos están poniendo objetivos de tiempo y de accesibilidad en sus objetivos, y a través de ellos es como planifican el sistema de transporte, el sistema de uso de suelo, el sistema de seguridad social y otros elementos. Me pareció muy interesante cómo Francisco abordó el tema de París. Justamente París, su nueva política, ¿no?, en respuesta a la situación que vivimos, que otra pandemia que vimos, que puede ser la motorización excesiva, ¿no? Ahorita todo el impacto que está teniendo el uso excesivo del auto. París ha dado un viraje y también ha introducido este concepto en sus políticas de planeación, y se propone convertirse en una ciudad de 15 minutos. Como dice Francisco, es que yo en un tiempo de traslado de 15 minutos a pie puedo llegar a la mayoría de los destinos que necesito. Bueno, con esto en mente podemos tratar de hablar de qué elementos entonces son los que son deseables para mejorar la accesibilidad. Por un lado, el sistema de movilidad urbana como elemento clave nos da ciertas pistas de cómo deberíamos de diseñarlo para maximizar la accesibilidad. Y para darles algún ejemplo, creo que para maximizar la accesibilidad de una manera equitativa tenemos que considerar los modos que tengan una mayor capacidad, ¿no? Esto es quizás por razones quizás matemáticas o físicas. Diferentes modos tienen distintas capacidades. Ahorita estamos enfocados en el auto mucho. Cuando es el auto que tiene menor capacidad en términos teóricos, un carril de automóvil solamente puede mover a 2,000 personas por hora, mientras que, por ejemplo, un carril ciclista de la misma longitud puede mover varias veces eso. Y, por supuesto, un metrobús o un metro mueven radicalmente órdenes de magnitud superiores el número de personas y de capacidad. Entonces, esa es la primera lección, ¿no? Quizás enfocarnos en los modos que tienen más capacidad y menores costos sociales. Aquí podemos vernos de una manera muy visual cómo cada modo nos permitiría accesar a un estadio, y pues falta, ¿no?, que los carriles dedicados al automóvil pues en realidad tienen una capacidad muy baja. Entonces nos hace preguntarnos por qué seguimos apostando a este modo de transporte. Además de que tiene otros costos, no solamente el costo que implica el uso del espacio para llegar al destino, sino que el automóvil muchas veces implica que tenemos que utilizar el espacio para guardarlo, ¿no? Aunque este espacio muchas veces quede vacío por horas, por gran parte del año, como puede ser en este estadio que está en Los Ángeles. Este estacionamiento en realidad acaba siendo un desierto, excepto cuando hay juegos. Entonces, esto también afecta la accesibilidad porque nos obliga a usar el suelo de una manera mucho más ineficiente. También hay que considerar otros impactos, como pudieran ser las emisiones de gases contaminantes, ¿no?, que no son menores. Ahorita que vivimos una crisis climática, esta imagen es del año pasado, de lo que sucedió en los fuegos forestales en Australia, y en realidad es que el cambio climático ya está aquí, ya está teniendo consecuencias, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Otras externalidades que puede tener la planeación enfocada en el automóvil pues son afectaciones estéticas, urbanas, de movilidad. Por ejemplo, esta señora, por supuesto que ya vio su calidad de vida reducida cuando se introdujo esa infraestructura, y nadie realmente consideró eso. ¿Cómo podríamos insertar el tema de accesibilidad urbana para tratar de entender qué modo es más apropiado? Me gustaría mostrarles esta imagen. Por un lado tenemos en el lado izquierdo, ¿no?, el área que podemos cubrir. Si yo estuviera muy ubicado aquí está mi casa, y digamos que mi novia vive del otro lado de la ciudad, y nosotros podemos caminar 15 minutos porque es el tiempo que tenemos para almorzar juntos. Entonces digamos que en todo este espacio donde se intersectan es donde nosotros podemos en realidad coexistir. Pero ¿qué pasa si me separan y me ponen una autopista? Pues esa accesibilidad a la que tenía a esta persona ya se vio afectada, ¿no? Entonces hay que considerar cómo
Muchas veces de infraestructura pensamos, ¿no?, casi por tautología, que va a mejorar la accesibilidad, pero no, muchas veces también tiene impactos tangibles. Hay otras formas de pensar la infraestructura, por supuesto. Esta es una imagen de Dinamarca, que ahorita es como uno de los ejemplos más claros de una política de movilidad y accesibilidad sustentable y equitativa, pues está enfocándonos en modos más sustentables, ¿no?, como la bicicleta, el transporte público, y sacar a los automóviles muchas veces, ¿no?, aunque parezca contraintuitivo. Como les decía, el espejo de este sistema de movilidad es el sistema de uso de suelo. Cuando empezamos a pensar qué uso de intensidad de uso del suelo nos da más accesibilidad, pues la densidad es un elemento clave, ¿no? Si hay unos puntitos juntos, pues va a ser más fácil accesar a ellos. Pongo esta imagen porque muchas veces tenemos ideas equivocadas de la accesibilidad, de lo que es la densidad. Por ejemplo, luego pensamos que es una gran torre, como este plan Voisin de Le Corbusier, o luego pensamos que puede ser como mucha congestión o un área muy concentrada, pero también se puede diseñar una densidad apropiada, ¿no?, que en realidad maximice la accesibilidad considerando y mitigando los impactos negativos que pudiera tener el transporte excesivo. Por otro lado, existen conceptos un poquito más desarrollados, como el desarrollo orientado al transporte, que es un concepto de planeación urbana que se trata de enfocar en generar vecindarios compactos, cercanos al transporte masivo, de usos mixtos que faciliten caminar y el uso de la bicicleta. Entonces, muchas ciudades, como las que les mostré ahorita, Singapur siendo un gran ejemplo, están enfocando su planeación a través de estos principios, ¿no?, tratando de generar densidad cerca de los nodos de transporte masivo, porque ahí es donde ellos pueden maximizar la accesibilidad a un costo social menor. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México entonces? ¿Nosotros vamos a una tendencia que mejora la accesibilidad o está sucediendo lo contrario? ¿Las políticas actuales nos están apuntando en la dirección correcta o nos están alejando todavía más de ello? Hicimos un ejercicio para sacar mediciones de accesibilidad para toda la zona metropolitana en el ITDP y calculamos el número de trabajos que yo puedo acceder caminando media hora en la red vial actual. Uno de los primeros aprendizajes que tenemos es que la accesibilidad a trabajos, por ejemplo, está fuertemente concentrada en el centro económico de la ciudad y es brutalmente más baja a medida que nos alejamos de él. Entonces, eso nos genera muchos problemas porque tenemos muchos desplazamientos pendulares que generan mucho costo, que utilizan mucho espacio, que desgastan mucho el tiempo de las personas. Entonces, ese es el primer punto de partida que tenemos. Es una ciudad que tiene una accesibilidad muy desigual. También les quería mostrar estas imágenes que son unas mediciones de accesibilidad para la Ciudad de México para explicar un poco este concepto, ¿no? Por ejemplo, nuestra oficina que se localiza en la Colonia Condesa, si yo pudiera caminar 15 minutos, puedo acceder a 50,000 trabajos. En media hora puedo llegar a 250,000 y en 45 minutos casi a 500,000 de trabajos, ¿no? Entonces, es una zona con muy buena accesibilidad. Por otro lado, si yo pudiera subirme al transporte público, rápidamente mi accesibilidad en esos mismos 15 minutos ya se expandió porque puedo llegar a subirme al Metrobús de la línea 7, que queda muy cerca, y ya aumentó mi accesibilidad en 10,000 trabajos. Y en 45 minutos, pues puedo subirme al metro y llegar casi a más de 1,5 millones de trabajos, ¿no? Entonces, esto creo que de una manera muy visual podemos entender las disparidades en la accesibilidad. Y pues de manera de contraste podemos ver lo que sucede en Santa Fe, este punto es en el centro comercial de Santa Fe, donde de por sí ya es la zona que tiene una mejor concentración y mejor accesibilidad de esa zona, pero en 15 minutos es una accesibilidad 5 veces menor a trabajos de la que yo experimentaba en la Colonia Condesa. En media hora son 40,000 trabajos y en 45 minutos son 60,000 trabajos, o sea, 10 veces menos si yo dirigiera a desplazarme a pie. Y en transporte público, creo que a nadie sorpresa que esta zona tiene muy baja cobertura. En 45 minutos solamente podría llegar yo a 94,000 trabajos. Entonces, si recordamos, en la Colonia Condesa podíamos llegar casi a 1,6 millones. Entonces, es una diferencia brutal. Y como último ejemplo, les quiero mostrar lo que sucede en una zona un poco más periférica, en la zona de San Rafael, en el Estado de México. Es una zona de nivel socioeconómico un poco más reducido. Es una zona que tiene en realidad muy baja accesibilidad a trabajos, hay pocas actividades económicas ahí localizadas. Entonces, en 15 minutos yo solamente podré acceder a 140 trabajos formales.
y en 45 minutos solamente 2.500, o sea, todavía mucho menos de lo que sucede en Santa Fe. Pero ¿qué tiene esta zona? Que tiene muy buena conectividad de transporte masivo a través del tren suburbano. Entonces yo, si me subo a este tren, puedo llegar a casi 250.000 de trabajos en el mismo tiempo de traslado. Entonces, quizás para algunas personas sería mejor ubicarse en esta zona en Santa Fe, ¿no? Si su criterio fuera la accesibilidad. Otro punto que también me gustaría mostrarles es cómo la accesibilidad muchas veces se ve impactada por el tránsito y el tráfico y la congestión. La congestión es un fenómeno que sucede cuando todos nos tenemos que coordinar y llegar al mismo nivel, al mismo lugar, al mismo tiempo, a la misma zona, muchas veces por convenciones sociales o por eficiencia económica, ¿no? Hay que coordinarnos con nuestros colegas para trabajar juntos. Entonces, ¿qué sucede cuando nos empezamos a mover en hora pico? Hicimos unas mediciones con datos de Waze, esta aplicación, encontramos que en hora pico en la Ciudad de México a las 7 de la noche la accesibilidad que yo gozaría desde el mismo punto se reduce a más de la mitad, debido a que muchas personas también están saliendo hacia la periferia, ¿no? Entonces, hay que considerar también que el automóvil es uno de los modos más sensibles a la congestión. Entonces, cuando planeamos nuestra ciudad, estamos quizás limitando el potencial total de accesibilidad que podemos tener. Como les decía, la Ciudad de México es una ciudad particularmente desigual en la accesibilidad, incluso más que otras ciudades de países en vías de desarrollo, como puede ser Johannesburgo. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Estamos experimentando los habitantes de esta zona metropolitana niveles de accesibilidad muy distintos, y esto impacta naturalmente en nuestras capacidades de desarrollo individual, nuestras capacidades de desarrollo social, el tiempo que pasamos con nuestras familias, incluso nuestra salud física y psicológica. Bueno, esta imagen es un poquito más explícita, pero me gustaría, la pongo porque nos ayuda a visualizar las disparidades en la accesibilidad. No creo que solamente una dimensión de los colores no es suficiente, pero cuando lo vemos en 3 dimensiones, vemos que es brutal la diferencia de accesibilidad y las diferencias en accesibilidad que tenemos entre el centro y la periferia. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, seguimos invirtiendo de manera desproporcionada en la infraestructura para el automóvil. Normalmente dedicamos casi más del 70% del presupuesto disponible a mejorar la infraestructura del auto y solamente 30% a mejorar otro tipo de modos más sustentables, a pesar de que alrededor de un 25% de las personas en realidad tienen acceso a este modo de transporte. Entonces, no solamente nos alejamos de una ciudad más accesible, es una ciudad menos sustentable y también es una ciudad menos equitativa. Y pues, ¿qué pasa con su espejo? Que es cómo está creciendo la ciudad, qué está sucediendo con el uso de suelo. Como les decía, este desarrollo urbano, el que hemos experimentado particularmente en las últimas 2 décadas, ha sido brutalmente expansivo, desconectado. Si ustedes van a estos vecindarios, en realidad se van a dar cuenta que la red vial no se conecta entre los diferentes complejos. No hay, por ejemplo, servicios o clínicas cerca caminando. Entonces, esto genera una dependencia brutal de las personas en el automóvil, limita muchísimo su accesibilidad. ¿Cómo podemos ver que se limita tanto la accesibilidad? Pues una forma puede ser en el abandono de la vivienda. Casi la mitad en algunos de estos desarrollos de viviendas sociales están deshabitados. ¿Y por qué se deshabita? Pues porque no es viable para las personas llevar una vida aceptable. A pesar de que ya invirtieron, tienen su hipoteca ahí, ellos no pueden utilizar esa casa, ¿no? Entonces es un costo brutal para la sociedad. La investigación nos dice que este fenómeno también ocurre en otras ciudades de México. Estamos experimentando un proceso de creciendo la densidad en el centro de las ciudades y estamos creciendo en pequeños bloques de densidad en la periferia, ¿no? Una idea muy contraria a la accesibilidad. Y mientras los trabajos, estos sí se siguen concentrando en zonas centrales. Entonces, hay un investigador de UCLA que se llama Pablo Monconen, que usa este término, dice, nos estamos convirtiendo en una ciudad dona, una ciudades donas, quiere decir que están vacías en el centro y muy pobladas en la periferia, ¿no? Entonces, creo que lógicamente podemos ver cómo si cada vez nos alejamos más, en realidad tenemos menos accesibilidad total. Lo que nosotros proponemos en ITDP es más bien no, o sea, lo que estamos buscando es una ciudad concha, que es esto se refiere a que pues, queremos una ciudad que sea más densa en el centro, con una densidad apropiada, para así poder tener una mejor accesibilidad. En realidad es un sistema, ¿no? Un desarrollo urbano disperso y desconectado, genera dependencia en el automóvil, y las vías para el automóvil también facilitan un desarrollo urbano disperso y desconectado. Entonces es un sistema en el que estamos inmersos actualmente y que produce segregación urbana, más degradación ambiental, bajo desempeño económico y en general un nivel de desarrollo urbano bajo. Entonces, para cerrar, quisiera hacer un ligue con qué está sucediendo con la pandemia.
y cómo este concepto de accesibilidad urbana nos pudiera ser útil. Este es un trabajo que realizó nuestra oficina de Brasil, ITDP Brasil, con el gobierno brasileño, donde ellos hicieron un análisis de cuántas clínicas que aceptaran pacientes con COVID puede accesar una población desplazándose 15 minutos a pie o en transporte público. Esta es la ciudad de Belo Horizonte. Pueden ver que casi 100,000 personas de arriba de 50 años, muchas veces localizadas en la periferia, se encontraron en riesgo de tener una baja accesibilidad a un tratamiento adecuado de COVID por el costo que les implicaría llegar a una clínica, ¿no? Puede ser demasiado tiempo o demasiado costo en transporte público. Entonces, creo que estos son ejercicios que podríamos hacer en nuestro país también y entender cómo en realidad es importante también considerar dónde se ubican estas clínicas, dónde están las personas que las necesitan y cómo podemos conectar estas dos cosas de un modo razonable. Otras estrategias que hemos tenido ahorita en la pandemia para mejorar la accesibilidad han sido las ciclovías emergentes, por ejemplo, ¿no? Creo que París también es un excelente ejemplo de cómo han abierto mucho espacio para este tipo de movilidad, dado que el transporte público implica un riesgo mayor, que aunque no, la investigación actual nos dice que podría no ser crítico, sí genera cierta resistencia entre los usuarios y no queremos generar más congestión de personas en este modo. Entonces, necesitamos también tener respuestas para esta situación, considerando que el objetivo es facilitar que las personas lleguen a donde quieren ir a un riesgo menor a su salud y a la salud pública. Y bueno, creo que aquí podría cerrar y ligar un poco con la presentación de Francisco. Él se refería a adaptar o repensar. A esta pregunta hay que sumarle los efectos negativos que pudiera tener esta pandemia, a pesar de que algunas pandemias han tenido quizás impactos, entre comillas, positivos en la planeación de las ciudades, como puede ser o el París que hoy vivimos, es una ciudad muy habitable, muy humana, ¿no? Quizás en el momento en el que Haussmann hizo esos grandes bulevares hubo un impacto social fuerte. Hoy en día es una ciudad que funciona relativamente bien. Pero ¿qué va a suceder con esta pandemia si estamos percibiendo una resistencia de las personas a viajar en modos colectivos? Podríamos estar generando aún más dispersión urbana, las personas van a tener alguna resistencia a la densidad, van a escoger moverse en automóvil, y cómo todo esto va a seguir afectando este sistema que les comentaba de una ciudad menos accesible, menos sustentable y más inequitativa. Y con eso me despido. Muchas gracias. Bien, gracias, Santiago. Pues bueno, muchos conceptos que, sobre todo en la parte última, nos dan pie para que en la siguiente ronda pues podamos intentar abordar estas preguntas que tú mismo haces.